Escarabajo verde. Estos envases nos facilitan la vida, nos permiten, por ejemplo, hacer la compra en tiempo récord cómodamente o conservar los alimentos en buen estado durante más tiempo. Pero estos hábitos de consumo tienen consecuencias nefastas para el entorno. Con cada compra dejamos una estela de desechos a menudo difícil de gestionar. Algunos de ellos, los de origen plástico, tardan además siglos en biodegradarse, sin olvidar que se elaboran a partir del petróleo, un recurso no renovable con un enorme impacto ambiental. Hemos enviado a la periodista del programa, Carme Nicolás, a hacer la compra semanal, pero no para que nos llene la nevera, sino para que compruebe si realmente se envasa de manera exagerada. Algo de fruta, un poco de verdura, 4 cosas más para la despensa y una montaña de bolsas y de envases que, tal como entran en casa, se irán directos al contenedor. ¿Realmente es necesario envasar tanto? Y en todo caso, ¿por qué no se hacen envases reutilizables y al menos así se podrían aprovechar? Esto mismo se cuestionó hace un tiempo Marion, una francesa con una gran conciencia medioambiental. Hace un año decidió comprobar si era posible vivir sin envases de un solo uso y desde entonces los ha reducido a la mínima expresión. Nos dimos cuenta de que a pesar de que éramos ya una familia bastante ecologista, teníamos una cantidad de envases tremenda. Entonces empezamos a mirar cuáles eran, ¿no? Y nos dijimos, es que nuestro impacto era realmente mucho más grande de lo que pensamos, a pesar de que la comida que comprábamos era ecológica, local, etcétera, pero estaba envasada o sobreenvasada muchas veces. Entonces empezamos a decir, sería más coherente también no generar residuos. ¿Cómo lo consigue? ¿Qué compra? ¿Dónde y cómo se organiza? Le pedimos que se grabe y que nos muestre también de dónde saca las ideas. Vamos a ello. Que me ha inspirado mucho es el ejemplo de Bea Johnson, que tiene un blog que se llama Zero Waste Home, y ella realmente lleva ahora 6 años, creo, generando muy poco de residuo, ¿no? También hay otra americana, se llama Lauren Singer, vive en Nueva York y empezó a hacer su pasta dental sola, a encontrar alternativas para la cosmética, para la comida, también mucho en el tema de detergentes, de limpieza de hogar y todo, y así empezó a vivir sin residuos. Sin embargo, la realidad se acaba imponiendo. Prescindir de envoltorios y llevar una vida sin generar residuos requiere concienciación, pero también esfuerzo, ganas y tiempo. Algo de lo que la mayoría andamos escasos y que solucionamos abasteciéndonos en el supermercado. Disculpe, ¿le importa enseñarnos qué lleva en el carro de la compra? El 70% de nuestras cestas las llenamos aquí, donde casi todo está empaquetado para que compremos en tiempo récord. El papel del sector de la distribución es, pues, crucial para poner freno al despilfarro de materiales, energía y recursos que ello comporta. ¿Están tomando algún tipo de medidas para reducir envases y reducir materiales? Sin duda. Estamos tomando medidas en el sentido de ecodiseñar mejor los productos. Lo que tenemos que intentar es que esos envases sean el mínimo imprescindible para hacer su función, que es la de la estanqueidad del producto y la de la seguridad alimentaria y poco más.
Y con el tema de las bolsas de plástico, por ejemplo, se penaliza al cliente que pide una bolsa de plástico en el supermercado, pero sin embargo, en la frutería a granel se suministran estas bolsas de plástico. Parece un poco una incongruencia. Bueno, efectivamente, mirado así lo puede parecer, pero hay que mirarlo también cruzándolo con los datos de volumen. La parte de la fruta es una parte muy pequeña y es, desde mi punto de vista, poco evitable. Lo que podemos hacer es intentar sustituirlo y en eso estamos trabajando para que sean lo más livianas posibles, lo menos agresivas posibles, que puedan tener su componente de reutilización de los materiales, pero es una parte realmente pequeña. En cuestión de embalajes, el plástico gana la partida. Casi la mitad del que se produce en España se destina al sector del envase. Esta cadena de supermercados hace gala de haber reducido en 2.000 toneladas sus emisiones de CO2 desde que han sustituido el plástico en algunos embalajes de su marca propia. Desde las grandes superficies, la mayoría hay una apuesta clara por las marcas, que son precisamente las que en muchos casos sobreenvasan, sobreempaquetan, a menudo de manera innecesaria. ¿Qué grado de responsabilidad cree usted que tienen en este impacto medioambiental? ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién le ponemos el cascabel para poder decir usted es el responsable y debe hacerse cargo? Pues realmente, como decía antes, es un problema complejo. La responsabilidad es una responsabilidad muy repartida. Y las marcas, los fabricantes, los distribuidores, pues nos vamos adecuando a las demandas de la sociedad. Yo creo que es la demanda la que debe cambiar. Es decir, el consumidor debe ser quien nos obligue a los distribuidores y a las marcas a prescindir de envases superfluos, porque si no, no nos va a comprar. Y le tenemos, como decía antes, que educar a ese consumidor. Pepe Torquemada lidera un equipo de profesionales del packaging. Entre otros cometidos, diseñan los envases de 150 marcas de productos de gran consumo, es decir, de alimentación, hogar e higiene. Apenas el 5% de los productos del supermercado lleva una campaña publicitaria asociada, así que la inmensa mayoría se tiene que vender por sí solo al consumidor. La competición en el lineal es como la Fórmula 1, o sea, eso es la parrilla de la Fórmula 1, cuando están todos saliendo, quemando ruedas y peleándose entre sí a ver quién se pone primero, eso es un lineal. Y ese momento no se puede perder. Entonces el envase es casi el que decide. ¿A ustedes el cliente les marca el material del envase? A veces sí, a veces no. ¿Por qué material suelen optar? Vale, te voy a ser muy sincero. Nosotros optamos primero. Nuestra primera reflexión es cómo vamos a llegar mejor al consumidor. Una vez que hemos decidido eso, luego buscamos la forma de llegar de la manera menos costosa en términos de producción y también con menos impacto medioambiental. En todos los proyectos es un tema que se toca, en todos los briefings. En algunas tiene un peso muy grande, afortunadamente, y otras tiene un peso muy pequeñito. Hay una conciencia seria por parte de los fabricantes y por parte de la distribución también. Y el consumidor además lo valora. O sea, el consumidor lo que no quiere es el envase innecesario, ¿no? Eso que acumula. Pepe nos explica que los sectores de alimentación y droguería representan el 85% de los productos envasados que hay en el mercado. La industria subraya la función esencial del packaging para evitar que los productos se estropeen, pero exponemos nuestras dudas ante muchos de los envoltorios superfluos que encontramos en los comercios. ¿Quién decide este sobreembalaje? El sobreenvase existe. Existe porque a veces tú coges una caja de cereales, ¿no? Y dices, oye, es que cuando yo la he abierto, es que realmente con la mitad bastaría, ¿no? El problema que tiene es que la bolsa de cereales tiene que contener aire. Si no contiene aire y tú lo extrusionas del todo, el cereal se parte y te llegaría a casa polvo de cereal. Entonces, ese aire hace que no se rompa. El sobreembalaje tiene siempre unos aspectos técnicos que lo suelen llevar a cabo. Es decir, nadie quiere poner un blister si no es necesario. Si se pone un blister muchas veces es para evitar robos. En un proyecto, por ejemplo, que tenemos de perfumería, se han quitado todos los blisters y ha subido muchísimo el índice de robo. Pero sí que quiero dejar súper claro que no, o sea, el packaging no es el malo de la película, que las marcas no son las malas de la película, las marcas generan muchísimo empleo, la distribución no es la mala de la película, que también genera empleo y nos pone los productos cerca de casa para que los podamos comprar. Lo que hay es una conciencia por parte de todos cada vez más rigurosa.
Aquí son todos nuestros botes de cristal, pues sobre todo la parte del té, el café, las legumbres, la pasta. Vivir sin envases para mí ha sido un cambio. Me he tenido que ajustar, pero realmente no creo que mi vida sea más complicada hoy y mi manera de ir a la compra más complicada hoy que antes. Carbonato. El tema de la compra ha sido poco a poco ir encontrando los sitios donde podía comprar a granel, porque era mi objetivo y nuestro objetivo era encontrar tiendas a granel. Tenemos una red de 3, 4, bueno, casi 5 tiendas aquí cerca de casa, donde encontramos el 80% de lo que necesitamos, ¿no? Tengo una bolsa donde dentro tengo mis bolsas de tela, mis botes, y cuando voy a ir a comprar tengo todo preparado. Comprar a granel o a peso, como se ha hecho toda la vida, requiere hoy en día un esfuerzo extra por parte del consumidor. La emprendedora Judith Vidal nos asegura, sin embargo, que cada vez existe más sensibilización, y lo demuestra poniendo como ejemplo su propio negocio. Empezó como una pequeña tienda de venta a granel y en 4 años lo ha convertido en una cadena de 12 supermercados repartidos por toda España. Nos parecía que era momento como de acabar con el plástico, que básicamente es lo que más volumen ocupa y que más generamos y más difícil es de reciclar, de hecho imposible, así que era una buena manera como de que lo importante es la comida que hay dentro de ese paquete y el residuo nos lo podemos ahorrar perfectamente comprando a peso. Aquí ofrecéis un tipo de producto sin marca. ¿Cómo responde a este tipo de productos el consumidor? Poco a poco, a medida que va probando, va olvidándose de la marca. Al principio quizás sí le cuesta porque normalmente el cliente es muy fiel a determinadas marcas, pero a la que prueba, como apostamos por calidad de producto, a la que prueban el producto, entonces ahí ya se decantan. Los clientes pueden traer su propio envase o utilizar los de cristal o papel que les ofrecen aquí. La información del producto relativa a su caducidad u origen se detalla en cada contenedor. Cumplen al dedillo con todas las normativas de higiene y de seguridad alimentaria que les marcan. Sin embargo, Judith lamenta que las administraciones no hallan en el camino hacia este consumo más responsable. Hay evidentemente una responsabilidad por parte de los organismos encargados de normalizar, pero si el cliente final acaba consumiendo sin residuo, se va a tener que adaptar todas estas normativas y todas las producciones. Aproximadamente una cuarta parte de los residuos de envases que se generan en España son de plástico. Abordamos la cuestión con el presidente del Instituto Español del Envase y Embalaje, mientras visitamos las instalaciones de una empresa de embalaje flexible que acaba de invertir 3,5 millones de euros en mejoras ambientales. Con las 12.000 toneladas de fil plástico que manejan, fabrican lo que llaman una nueva piel para el alimento, gracias a la cual, enfatizan, se reduce considerablemente el despilfarro alimentario. Vamos a ver, un producto, ¿cuánto tiempo duraría una galleta como usted ha visto? ¿Cuánto tiempo duraría? En el horno, a la mesa y punto. ¿Y esto sin plástico no es posible? ¿No hay otros materiales que puedan sustituir al plástico? No. Categóricamente. No, categóricamente. En este momento no. La mitad de los envases que se producen en España actualmente son de plástico. Ustedes tienen una parte muy importante de responsabilidad en el impacto de todo este plástico en el medio ambiente. ¿Cómo están encarando este problema? Bueno, ¿qué medidas están tomando? Pensar que cuando empezamos a trabajar aluminio, trabajamos con 10 micras. 10 micras eran 27 gramos. Y ahora en este momento podemos hablar de 6 micras. 6 micras es prácticamente el 50% del peso que poníamos en aquella época. ¿Se puede reducir aún más esto? ¿Es posible un envase con impacto medioambiental nulo? Yo creo que no, nulo no. Sin embargo, se sigue sobreembalando. Vamos al supermercado a comprar una bolsa de magdalenas y nos encontramos cada magdalena envasada individualmente. Está envasada individualmente, pero con un embalaje muy fino, con muy poco material. Y luego todo esto está en un embalaje externo. Por lo tanto, ha de durar más en casa. Y este embalaje individual se está haciendo para proteger el producto hasta que llegue. Y al final
y se está consumiendo menos de todo, de producto alimenticio. ¿Y esto no se podría solucionar haciendo paquetes de magdalenas más pequeños? Ya se hace también. El problema hoy en día reside sobre todo en la cantidad de envases de usar y tirar que llegamos a casa. En todo caso, ¿por qué no hay una apuesta firme por hacer envases que puedan ser reutilizables? El concepto del ecológico es muy delicado. Tocas por un lado y se te pierde por el otro. Si tú, como los envases de vidrio, está muy bien y hay muchos productos, como el agua mineral de calidad, pues van en envase de vidrio. Pero luego hay que lavarlo. Para lavarlo gastas energía, agua que también tendrá que reciclarse en su tiempo, recogerlo con su capacidad de transporte para recogerlo. Es decir, hay que tener en cuenta que el consumo más grande que hay es el consumo de transporte, la gasolina que se gasta o el diésel que se gasta en el transporte. Hay que ver estos equilibrios y es un equilibrio que es muy pendiente cuál es mejor, cuál es peor. Y se han de hacer por ejemplo, la materia prima, en este caso el plástico, proviene del petróleo. Sí, pero precisamente es por esto. Pienso que el consumo del petróleo tendría que ser menos para gasolinas y para esto y más como materia prima de productos que, si se acaba el petróleo, porque lo hemos quemado, no habrá luego plásticos. Ahora os voy a enseñar mi basura de envases de los 10 últimos días. Empezamos a mirar a dónde iba esta basura, cómo acaba el tema del plástico, el tema del reciclaje, y nos dimos cuenta que el mejor residuo era el que no estaba producido realmente. Yo creo que la primera fase para nosotros ha sido el rechazar, que parece un poco negativo, pero rechazar sobre todo es decir, ¿realmente necesito esto? El problema es que realmente ahora mismo la gente no sabe que el plástico está haciendo tanto daño como el que está haciendo. Un ejemplo es el consumo que tiene un habitante por año. Antes era de 300 gramos hace 50 años y ahora es de unos 120 kilos al año y por persona. Claro, ¿qué genera esto? Genera una contaminación y por otro lado todos esos residuos plásticos van a parar a vertederos, van a parar a los fondos oceánicos, van a parar a millones de playas donde los animales marinos lo comen pensando que son alimentación y al final mueren de inanición, o sea, sabiendo también que el plástico no es biodegradable, entonces durante cientos y cientos de años va a contaminar los mares, las playas, los vertederos y el planeta en general. Un segundito, que voy a coger esto. Esta cooperativa vasca acaba de abrir la primera tienda online en España de productos alternativos al plástico. Este cepillo tiene 4. Nos muestran algunos en su almacén. Sus responsables denuncian el uso indiscriminado del plástico en productos de usar y tirar, como muchos envases. Sostienen que el 80% de los plásticos desechables que usamos a diario se pueden sustituir por otros materiales sin derivados del petróleo. Desde la industria están haciendo plásticos menos pesados, envases con menos material, menos contaminantes, incluso plásticos biodegradables. ¿Cómo valoráis estas medidas? Decir que un plástico es biodegradable es mentir. De hecho, sucede que hay casos en los que dicen que el plástico es ecológico porque un porcentaje de esa botella tiene sustancias naturales, pero sigue siendo un plástico y sigue siendo no biodegradable y sigue contaminando al planeta y a la salud. Y a la vez el plástico, el 50% del plástico está hecho de petróleo, pero el otro 50% son aditivos, entre los cuales hay productos tan contaminantes y tan peligrosos como los falatos o los bisfenoles
o los estirenos o los PVCs, etcétera, etcétera, que son productos químicos que sabemos que son perjudiciales porque provocan cáncer o Alzheimer, etcétera, etcétera, y están dentro de la composición del plástico. Pero si son tan peligrosos estos plásticos, ¿por qué se permiten? Porque todas las leyes mundiales lo que nos dicen es que cualquier producto se convierte en veneno cuando pasa un límite. Y obviamente los productores de plástico a nivel individual, o sea, cada recipiente de forma individual no pasa ese límite. Lo que no nos dicen es que la suma de todos esos productos químicos convierten todo en una bomba química que nos vamos metiendo dentro. El plástico se comporta en nuestro cuerpo como cualquier metal pesado, porque la naturaleza y nuestro cuerpo, al ser un material sintético, no sabe cómo de expulsarlo. Entonces se nos va acumulando partículas de plástico en el cuerpo y todos nuestra sangre y nuestras células tienen plástico dentro. En España se consumen 3 millones de toneladas de plástico al año, el 30% de las cuales corresponden a envases y embalajes. Las acusaciones que hemos escuchado parecen no quitarle el sueño a un sector que solo en nuestro país engloba a 4.000 empresas y que facturó en 2013 23.000 millones de euros. Visitamos una asociación que engloba a fabricantes y a transformadores del plástico para preguntarles sobre los riesgos para la salud de este material. Podemos estar totalmente tranquilos. Hay unos organismos de seguridad alimentaria, tanto a nivel europeo como a nivel español, que no solamente establecen y aplican las más estrictas legislaciones en materia de contacto alimentario, sino que también controlan. Ninguna empresa puede comercializar ningún producto sin haber declarado previamente para su análisis y control cada una de las materias primas y de los aditivos que utiliza. Entonces, dentro de ese control, si no, no podrías comercializar ningún producto. ¿Podemos estar entonces 100% tranquilos de consumir cualquier cosa que haya sido transportada en un envase de plástico? Totalmente. Podemos estar tranquilos que los envases plásticos son totalmente seguros desde todos los puntos de vista. Teresa subraya también el enorme potencial del plástico reciclado y los hitos que se ha marcado la industria, como lograr que en 2020 ningún plástico acabe en los vertederos españoles. ¿Se están tomando medidas desde la industria del plástico para reducir su impacto medioambiental? Sí, sin duda. Invertimos dinero en investigación para desarrollar nuevos productos de plástico reciclado que sean cada vez mejores y de mayor valor añadido, para que sean unos productos continuos en el tiempo, ¿no? ¿Y desde la industria se están planteando las consecuencias que tienen todos estos envases, sobre todo los de un solo uso, en el medio ambiente? Bueno, las consecuencias dependerá de que no acabe en el destino adecuado. Es un problema terrible la sopa de plástico que acaba en los océanos. Y ese problema tiene que ser solucionado desde nuestro punto de vista, desde la raíz. Y acudir a la raíz del problema significa pensar en por qué ha aparecido ese plástico en el océano. Está muy claro que la raíz está en que hemos depositado en tierra esos residuos, ¿no? Sin embargo, la base de todo este problema radica en que el plástico procede del petróleo. Bueno, se están ya fabricando plásticos de origen renovable, eso es una realidad. Pero es que además el plástico convencional de origen petróleo, poca gente sabe que estamos ahorrando más petróleo porque estamos ahorrando combustible, porque estamos ahorrando materia prima, que el que estamos empleando en la fabricación de cada uno de esos artículos. Con lo cual, aunque hayamos consumido petróleo en la fabricación de cada una de las aplicaciones, durante su uso estamos ya ahorrando. O sea, me está diciendo que se contamina menos al producir plástico que al producir envases de cristal, por ejemplo, de cartón. Sí, efectivamente. Los tres parámetros básicos a nivel de impacto ambiental, que es energía, emisiones y eficiencia de recursos, en los tres los envases de plásticos consiguen mejoras sustanciales a nivel medioambiental.
Las imágenes sobre el impacto de los residuos plásticos hablan por sí solas. Según un estudio de la Universidad de Georgia, cada año se vierten al mar 8 millones de toneladas de desechos de este tipo, y eso es solo la punta del iceberg. El informe alerta de que la contaminación marina es peor de la que se aprecia en la superficie. ¿Y de este desastre somos responsables mayoritariamente los consumidores? En cualquier lugar del océano que tomes una muestra de agua encontrarás plástico. El que te vende un producto, si te lo envasa es porque gana dinero con el envase. Y el comprador, si lo compra es porque le resulta más cómodo llevar las patatas o lo que quiera que sea bien envasada que no comprarlo a granel. Sin embargo, me parece más racional el prescindir de tanto envase, ya sea de papel, de plástico, de vidrio, del que sea, que no el acudir precisamente a una cosa que sin duda que le viene bien tanto al comprador como al vendedor. Otra cosa es que este estatus al que ha llegado la sociedad humana se pueda mantener con estos costes ambientales tremendos. Compartimos con quien fue Premio Nacional de Medio Ambiente en el año 2000 nuestra impresión de que todas las partes implicadas en lo que parece una carrera desenfrenada por envasar tiran pelotas fuera y todas caen en el campo del consumidor. Sin educación no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Es la gran asignatura pendiente en muchos países y entre ellos en España. Otra cosa es la administración. La administración es la que tiene que disponer de unas normativas para que estas cosas no ocurran o ocurran menos. Pero claro, disponer de unas normativas no significa que se lleven a la práctica y es función de la administración el compromiso de llevarlas a la práctica. No basta con tener las leyes. Y en tercer lugar son las empresas. Las empresas, unas se benefician de los residuos y otras se benefician de producir los residuos. Como consumidora, ¿no?, de parte de los gobiernos, lo que esperaría es que se premie a los que generan poca basura, pero cada vez se penalice a las empresas, a los consumidores igual, que generan mucho. Yo creo que incentivar de una manera a que la gente y las empresas y los productores envasen menos, premiando el hecho de que si tiramos poco, pues es mejor para todos. Mira, les vamos a enseñar que en la casa sin envase también hay amor. Hey, wake up, da, 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 the sun is up, da, da, dee, with all the warmth and colors that Nos reencontramos con Marión ahora que ya nos ha mostrado cómo se organiza para prescindir de los envases de usar y tirar. ¿Tú realmente crees que esto es una opción mayoritaria, una opción real para la mayoría de los consumidores? Yo creo que todo el mundo puede hacer pequeños gestos para vivir con muchísimo menos envase y que no es tan complicado y que al final una vida un poco más sostenible y con menos envases sí es posible por parte de muchísima gente. ¿Una vida con menos envases en un mundo en el que parece que se está embalando todo? Seguro que depende de nosotros que este modelo económico cimentado en el petróleo no se nos vaya de las manos y se acabe convirtiendo en una pesadilla. Quizá aquí a muchos aún les pueda parecer un sueño, pero en Berlín acaba de abrir el único supermercado en el mundo que vende todos sus productos a granel. Lo que no es un sueño sino una realidad absoluta es que la próxima semana llegará un nuevo escarabajo verde a vuestras pantallas. Mientras tanto, recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, @MarioEscarabajo, que tenemos una página web con más contenidos y que podéis ver nuestras fotografías en Instagram. Nos vemos aquí en la 2 en 7 días, no faltéis, que pasamos lista. Entonces empezamos a mirar cuál eran, ¿no? Y nos dijimos, es que nuestro impacto era realmente mucho más grande de lo que pensamos, a pesar de que la comida que comprábamos era ecológica, local, etcétera, pero estaba envasada o sobreenvasada muchas veces. Entonces empezamos a decir, sería más coherente también no generar residuos.
¿Cómo lo consigue? ¿Qué compra? ¿Dónde y cómo se organiza? Le pedimos que se grabe y que nos muestre también de dónde saca las ideas. Vamos a ello. Que me ha inspirado mucho es el ejemplo de Bea Johnson, que tiene algo de fruta, un poco de verdura, 4 cosas más para la despensa y una montaña de bolsas y de envases que, tal como entran en casa, se irán directos al contenedor. ¿Realmente es necesario envasar tanto? Y en todo caso, ¿por qué no se hacen envases reutilizables y al menos así se podrían aprovechar? Esto mismo se cuestionó hace un tiempo Marion, una francesa con una gran conciencia medioambiental. Hace un año decidió comprobar si era posible vivir sin envases de un solo uso y desde entonces los ha reducido a la mínima expresión. Nos dimos cuenta de que a pesar de que éramos ya una familia bastante ecologista, teníamos una cantidad de envases tremenda. Crucial para poner freno al despilfarro de materiales, energía y recursos que ello comporta. ¿Están tomando algún tipo de medidas para reducir envases y reducir materiales? Sin duda. Estamos tomando medidas en el sentido de ecodiseñar mejor los productos. Lo que tenemos que intentar es que esos envases sean el mínimo imprescindible para hacer su función, que es la de la estanqueidad del producto y la de la seguridad alimentaria y poco más. Y con el tema de las bolsas de plástico, por ejemplo, se penaliza al cliente que pide una bolsa de plástico en el supermercado, pero sin embargo, en la frutería a granel se suministran estas bolsas de plástico. Parece un poco una incongruencia. Bueno, efectivamente, mirado así lo puede parecer, pero hay que mirarlo también cruzándolo con los datos de volumen. En la parte de la fruta es una parte muy pequeña y es, desde mi punto de vista, poco evitable. Lo que podemos hacer es intentar sustituirlo y en eso estamos trabajando para que sean lo más livianas posibles, lo menos agresivas posibles, que puedan tener su componente de reutilización de los materiales, pero es una parte... Un blog que se llama Zero Waste Home y ella realmente lleva ahora 6 años, creo, generando muy poco de residuo, ¿no? También hay otra americana, se llama Lauren Singer, vive en Nueva York y empezó a hacer su pasta dental sola, encontrar alternativas para la cosmética, para la comida, también mucho en el tema de detergentes, de limpieza de hogar y todo, y así empezó a vivir sin residuos. Sin embargo, la realidad se acaba imponiendo. Prescindir de envoltorios y llevar una vida sin generar residuos requiere concienciación, pero también esfuerzo, ganas y tiempo, algo de lo que la mayoría andamos escasos y que solucionamos abasteciéndonos en el supermercado. Disculpe, ¿le importa enseñarnos qué lleva en el carro de la compra? El 70% de nuestras cestas las llenamos aquí, donde casi todo está empaquetado para que compremos en tiempo récord. El papel del sector de la distribución es, pues, Carabajo verde. Estos envases nos facilitan la vida, nos permiten, por ejemplo, hacer la compra en tiempo récord cómodamente o conservar los alimentos en buen estado durante más tiempo. Pero estos hábitos de consumo tienen consecuencias nefastas para el entorno. Con cada compra dejamos una estela de desechos a menudo difícil de gestionar. Algunos de ellos, los de origen plástico, tardan además siglos en biodegradarse, sin olvidar que se elaboran a partir del petróleo, un recurso no renovable con un enorme impacto ambiental.
Hemos enviado a la periodista del programa Carme Nicolás a hacer la compra semanal, pero no para que nos llene la nevera, sino para que compruebe si realmente se envasa de manera exagerada.